Soñé que era muy niño, que estaba en la cocina escuchando los cuentos de la vieja Paulina. Nada había cambiado. El candil en el muro, el brasero en el suelo y en un rincón oscuro el gato dormitando. La noche estaba fría y el tiempo tan revuelto que la casa crujía. Se escuchaba a lo lejos ese rumor de pena que sollozan las olas al morir en la arena, y a intervalos más largos esos vagos aullidos con que piden auxilio los vapores perdidos. Nosotros los chiquillos oíamos el cuento sentados junto al fuego, y como entrara el viento por unos vidrios rotos, su frente medio cana, la vieja se cubría con su chalón de lana. En el fondo del lago, del poema 20 años, Diego Dublé Urrutia. Y en Una belleza nueva, Raúl Ruiz. Y nosotros vamos a empezar a escuchar, o estamos ya escuchando y viendo, estos cuentos de la recta provincia. Gracias por estar aquí, Raúl, en esta conversación. Gracias. ¿Qué te evoca este poema de Diego W. Urrutia? Primero saber si te interesa o te ha interesado como poeta y... Ese es un eco de recuerdo, porque yo tuve, no diré la desgracia, porque no fue desgracia, pero la particularidad de estudiar en sexto año de Humanidades de los padres franceses, en donde nos hablaban mucho de Diego W. Urrutia, que en el teatro del colegio tuvo la actitud teatral de convertirse al catolicismo en público, que yo creí que era un acto privado. ¿Cómo fue eso? Se convirtió, parece, en público, hizo un discurso. Eso era, en el fondo era era como hoy en día, un poeta. Ese poema me gusta mucho, cada palabra está muy bien, cae muy bien, gotea muy bien ese poema. Ahora, muchos años después, en Angol, ciudad del poeta, estando en la casa de un amigo que era un cantante que había sido diputado en los años de la Unidad Popular, el diputado más joven, Salinas. El diputado Salinas, estábamos en esa casa y de repente se nos ocurrió que ahí era la casa de la tía Paulina. Y que parece que esa había sido una casa de huifas, como se dice. Entonces de repente el poema se transformó en otra cosa. La remolienda, ¿eh? Se transformó en la remolienda, fíjate. Y llegó un momento cuando hice Cofralandes, declarada la primera película holística de la historia del cine, en la Universidad de Aberdeen. Me encontré con que estaban haciendo una tesis de doctorado sobre la primera película holística del mundo. Lo puse dicho por el poeta Waldo Rojas, que es mi vecino en París. Y claro, hay toda una carga en ese poema que nos dice: Chile es profundamente melancólico. Recuerda la tristeza del chileno, esa antología de poemas que es excelente, de Franklin Quevedo, me parece. Sí. En que toma simplemente, hace como quien dice, un arco iris de estados melancólicos. ¿Somos un país triste y melancólico? Sí, yo creo que sí. Pero a eso hay que agregarle la frase, la opinión de Fernando Pessoa, cuando los países profundamente alegres son los países melancólicos. Los países de seguidillas, en el fondo él está hablando de la guerra de España con Portugal. Entonces los países que se lo pasan en fiesta son países sin vuelta, es decir, cuya tristeza va más allá de la expresión de la tristeza. O sea, los brasileños serían un país triste y Chile sería un país en el fondo alegre. Chile con Portugal serían dos países alegres. ¿Y cuál sería la alegría de Chile? ¿Cuál sería esa alegría? ¿Dónde la encontraríamos? ¿Podríamos encontrar algún...? Pongámonos pedante. A ver, Sí, pongámonos pedante. de instituciones de... ¿Cómo se llama el autor? Tú que sabes tanto. No sé, no sé tanto, sí, sé cuál sé a qué te refieres, pero no se me viene en este momento ya. Bueno, de instituciones, ya lo hemos encontrado. Se me olvidó el nombre, vendrá. Este escritor, digamos, el obispo, uno de los fundadores de la patrística tardía, ¿cierto? Habla creando
los principios de las instituciones de los monasterios, cómo hay que vestirse, cuáles son los periodos, cuáles son en cuántas horas se divide el día, inventa la hora nona, inventa muchas cosas. Él dice en un momento, hablando del octavo pecado capital, porque tiene 8, hay 8, no son 7, ¿cierto? Son 8. 8. El octavo es tristeza, tristitia, o melancolía, o aburrimiento. Spleen, sería el spleen, ¿no? Es mirar el techo, para decirlo simplemente, mirar el cielo raso. Dice, hay 2 tipos de melancolía. Por supuesto, la buena y la mala. Estamos en un periodo en que se distingue así. La melancolía buena es... La mala, empecemos por la mala, es ¿qué estoy haciendo aquí? Pudiendo estar en París o haciendo gimnasia en Los Ángeles. La buena es decir, me aburro y en ese aburrimiento encuentro mi alegría. De repente, ahora no, porque Chile se transformó en una especie de arrabal justamente de Los Ángeles. Se puso entretenido Chile. Se puso malamente entretenido. Eso quería decir un poco, es la frase de Pascal, ¿no? El pensamiento 132b, todos los males del hombre. ¿Se explican? Mira, esto simplemente... Y ahí lo tiene, es una sinergia. Sí. Está ahí en los pensamientos. ¿Es una edición de qué año, Raúl? Podría mostrarla porque es bien bella. 1683. ¿Y la encontraste en alguna librería aquí en Chile? Bueno. No, la traje para una película, no tiene, se me había perdido y me acaban de devolver, acá está en Miseria del Hombre, o sea, todavía no están numerados los pensamientos y debe estar por acá. Bueno, me lo sé de memoria por lo demás. Todos los males del hombre. Todos los males de los hombres vienen de una sola cosa, de su incapacidad para estar solo en una pieza. Los hombres se llenan de actividades inútiles, de juegos, d'enjeux, o sea, de apuestas inútiles, para finalmente, para que la muerte los pille de sorpresa. ¿Estaríamos viviendo el síndrome pascaliano en Chile? Chile estaríamos viviendo esa situación en todo caso. Agreguémosle los teléfonos, esa forma abyecta de telepatía que se ha inventado últimamente y el cuadro está claro. Ahora, Pascal decía, el hombre, ese animal incomprensible. ¿Podríamos decir lo mismo el chileno? ¿El chileno, ese animal incomprensible o ese humano incomprensible? Y yo no lo encuentro, bueno, es que yo soy chileno también, o sea, yo entiendo a los otros chilenos, eso no quita que otra gente nos encuentre a todos incomprensibles. Incomprensibles, a mí me gustaría que el chileno fuera más bien incompresible, como los salarios de los ministros, que no se pueden comprimir. ¿Por qué llegaste a los cuentos folclóricos? Vamos a hablar de La Recta Provincia, esta serie que se empieza a emitir, o se está emitiendo, o ya se emitió, porque sí. El programa temporal, así que no sé en qué momento, en qué tiempo estamos hablando, si el futuro, el pasado, el presente, pero ¿por qué los cuentos folclóricos? ¿Cómo llega a los cuentos folclóricos chilenos? Eso sí que es una vieja historia, que empieza con... tengo una familia donde tengo un abuelo y una abuela, un abuelo paterno y una abuela materna, contadores de cuentos. ¿De qué ciudad? No ganaban su vida, uno del centro, de Mulchen, ella del centro, ¿ya? El Chilote. Son dos mundos distintos. Completamente distintos, pero con un fondo común. Ajá, eso es interesante. Ahí empieza, y ahí yo me ejercité en contar cuentos también. Y jugar con lo que significa contar un cuento. Y poco a poco fui llegando a un punto en que traté de entender cuál es el estatus que tiene el cuento en nuestra civilización, que es muy variado. Esto va desde Gamow, autor de Las barreras de Gamow, que no se entiende por qué somos lo que somos y no mayonesa. No podía expresarse, parece, en fórmulas matemáticas, se expresaba en cuentos y era el mejor divulgador, un vulgarizador de ciencia. El Fondo de Cultura Económica ha publicado varios de sus textos.
eso decía el matemático El, Ulam. la historia de las matemáticas, pues. Hay un libro famoso sobre las matemáticas. Sí, pero él escribe todo en fábulas. Es en un fábulas, cuento de las en matemáticas. historias. Cuenta Sí, las matemáticas. cuenta todo. Cuenta un viaje dentro del cuerpo humano, por ejemplo. Un viaje que entran por la nariz, no sé, pasan por las venas y entran, inventa de paso una especie de matemática, de medicina cuántica, o sea, de las estructuras ortomedicinales. Es un personaje brillante. Pero eso estamos hablando ahí de ciencia, y estamos hablando literalmente. Él desarrollaba sus teorías con cuentos. Después me cae por casualidad un texto de Gabriela Mistral escrito en una revista para profesores primarios, Te iba a decir lo mismo, Gabriela Mistral dice donde eso. pide que se establezca una cátedra de folclore y que a los profesores se les enseñe a contar cuentos prioritariamente. Antes de aprender su disciplina, que aprendan a contar cuentos. Ella dice que el profesor de matemáticas justamente tiene que ser un narrador de las matemáticas. El El profesor de profesor física de lo que sea, al principio dice esto es para las ciencias humanas, después se desdice y dice no, en realidad es para cualquier forma de enseñanza. Cuando tú sabes que, cuando uno llega a saber o se entera por casualidad que ciertos personajes, que ahora están muy de moda, pero como son los dogones, los bambara, los malinqué, etnias africanas, transmiten su saber a través de canciones y cuentos, y los libros son niños de 6, 7 años, porque leer y escribir está prohibido. Es un tabú, no es una incapacidad. Entonces empiezan a entender que el cuento es algo más importante de lo que se cree. Ahora, ¿qué es un cuento? Un cuento, por supuesto, no tiene una estructura en 3 actos. El cuento nos enseña don Vladimiro Prop. Vladimir Prop, el Sí, formalista ruso. formalista ruso, que yo lo conocía mal por... bueno, conozco el texto, tú también lo conoces seguramente, se enseña obligatoriamente en todas las escuelas de cine. Y de literatura En que se enseña que el todo cuento popular tiene tales disfunciones, son 30 y tantos. Yo todos los cuentos que conozco no llego ni a la 10ª. Es decir, es definitivamente un 7, salvo Las Mil y una Noches. Ahora, él se había basado en Afanasiev. Ahora, cuenta el Copuchento de Carlo Ginzburg que en realidad Prop de cuentos populares rusos conocía solamente la recopilación de Afanasiev, un libro. Y Afanasiev había hecho el libro basado en un solo informante, que era el hombrecito que tenía el que le enceraba la casa, que sabía muchos cuentos. Nunca hizo terreno. Nunca se le ocurrió como se le ocurrió a los a hermanos Violeta Grimm. Parra, como se le ocurrió qué sé yo, a tantos, a los hermanos Grimm, a los hermanos Grimm, a Neroth en Finlandia, salir al terreno y pedir que le contaran cuentos. Bien, entendí eso, entonces un chiste, ¿cierto? Este caballero escribió una teoría a partir de un solo libro de alguien que tenía un solo informante. Es un poco chico, es peor que Marx, que había desarrollado su teoría de la economía medieval basado en una sola comunidad atípica, dice. Ahora, tus fuentes. Pero espérate, Sí, terminado claro. eso para terminar esta idea. Yo me pongo primero conté este chiste que hizo reír a mucha gente, después empecé a ver si era cierto y no era cierto. Era un fenómeno muy ruso. Afanasiev se empezó a interesar en los cuentos populares, los empezó a recopilar, los anunció, escribió cartas, y de toda Rusia le llegaron miles y miles de cuentos. No es lo mismo, ¿cierto? El correo interviene. Lo que él no hizo efectivamente es asomarse a la puerta de su casa, probablemente. Personaje trágico que murió muy mal porque se le ocurrió recopilar cuentos eróticos y perdió el trabajo del Estado y murió en la miseria. Ahora, volviendo, Raúl, un poco atrás, los que te narraban cuentos, estos dos tíos, no, estos dos abuelos, a ver, ¿qué cuentos te contaban? ¿Y de dónde viene ese trasfondo que tú dices común de los cuentos chilenos? ¿Cuál es la...? Hay uno que está en Recta Provincia, que es la de un hombre, de un bandido. Es en el centro de Chile. En el resto del centro de Chile hay muchos bandidos, o lo que se llama bandidos. Hay bandidos y bandidos. Y hay este personaje, bueno,
ha cometido todos los crímenes posibles y se le da en última instancia la posibilidad de salvarse si llena un tonel de lágrimas. Él no puede llorar porque no tiene lágrimas. Nació sin lágrimas. Entonces, la gente, las buenas gentes de los alrededores se ponen a llorar. Y yo le agregué que llorar se había puesto de moda y que el lugar se empezó a llamar llantería y que lloraban y lloraban, el tonel no se llenaba nunca y este caballero no se moría porque todavía no se había llenado y se morían los que lloraban. Bueno, esos son los cuentos, siempre exigen, el cuento popular para vivir exige modificación. Ahora, los cuentos de Chiloé. Chiloé es un mundo, es como un Chile aparte, no sé cómo llamarlo. Sí. ¿Ah? Es una isla, dentro de esta isla que es Chile. Y los cuentos chilotes, ¿cuál es la diferencia con los cuentos mulcheninos? A ver, ¿en qué se diferencian y dónde se topan? Mira, yo no soy estudioso de cuentos, yo trato de usar los cuentos para hacer cine. El cine es otra cosa que es distinto de la literatura, ¿cierto? Tú tomas un cuento y ves cómo ganas tiempo filmándolo. De repente una imagen te hace ganar un cuento entero. Pero yo diría que sí, Mulchen, efectivamente, el Chile Central es muy distinto. Chile Central tiene que ver con el diablo mucho, pactos con el diablo, negocios con el diablo, ¿cierto? Chile Central y los alrededores de Santiago, sobre todo, es el lugar de poesía popular, de los trovadores chilenos. De los payadores. Que son los trovadores chilenos. Es lógico. Los payadores, la paya es lo que los trovadores llamaban la tenzó. La tonada es la canzó, ¿cierto? Ahí está, las historias narrativas son los román, que son los romances después de España, etc. En el sur, en Chiloé, yo he visto que la gente, mi abuelo contaba lo que llamaba casos, o sea, un cuento pero que le había pasado a él. Él pretendía... Pero no es una gran distinción, porque mi abuela también pretendía que todas las cosas que se le ocurrían las había visto o había estado por ahí. Y él contaba muchas historias. Por ejemplo, una. A ver, una era que se la pedíamos porque lo que nos gustaba era las variaciones, se la pedíamos que la contara de nuevo. Es un día estando en la casa de mi tío Abraham Muñoz Vera, que tenía un almacén en Mechuque, esperando que pasara el vapor Trinidad, que debía pasar por ahí por las 12. Serían las 11 cuando sintió el vapor. Salió, se fue, se despidió, atravesó el puente por donde solía aparecerse don Marciano, que era un cura que había muerto de mala manera, y de repente estaba un poco refaloso y se cayó debajo del puente. Todo estaba oscuro, tocó una cosa, sintió una presencia. Tocó y era una especie de cara terrible, con dos ojos hundidos y la cara era húmeda. Subió y tocó unos insectos que le hacían cosquilla. Siguió subiendo y encontró un cacho y ahí se dio cuenta que esos tres objetos formaban un toro. Entonces se puso a pelear con el toro. El toro estaba esperando que lo reconocieran para empezar la pelea. Pelearon toda la noche. Cuando salía el sol, debe haber sido verano, salió temprano, la gente empezó a salir a trabajar, no creo, porque en esa parte la gente o son campesinos o pescadores, salían a dar una vuelta. Miraron a estos dos peleando el toro con mi abuelo y empezaron a hacer apuestas. No trataron de parar la pelea, no trataron de sacarlo, sino que empezaron a apostar quién iba a ganar. Pararon por ahí por las 9 para tomar desayuno, siguieron peleando todo el día, a la hora del almuerzo pararon de nuevo, durmieron una siesta el toro y él y siguieron peleando el resto del día. A eso de las 6 de la tarde se empezó a ir la gente y se quedaron sin espectadores. Y ahí venían las variantes. En una variante el toro partía por un lado y él partía por otro. En otra variante se iban juntos a tomar una cerveza y un aguardiente, lo que quiere decir que el toro en realidad no era un toro, sino un caballero al que le decían el toro. Y en otra variante ya cósmica lo agarraba de una pata, lo tiraba hacia el cielo y lo transformaba en galaxia. Estos cuentos, ¿de dónde viene este trasfondo chileno? ¿Son simplemente cuentos españoles reciclados, reinventados, transformados? Porque ¿cuál es el fondo común, el fondo de la olla de esto? Todos nos contamos cuentos, ¿cierto? Sí.
Entonces bueno, usemos los sistemas, los modelos llamados holísticos, o sea, no solo es que se inventaron arriba, se reinterpretaron abajo, volvieron a subir, no solo son las ruinas de culturas perdidas, que es la tesis de Afanasieff, que se pregunta por qué hay tantos cuentos con osos y deduce que hubo una religión del oso, lo que se probó, efectivamente. Hay una religión en que el rey de los animales y por lo tanto de la humanidad, que somos animales también, es el oso. ¿Y por qué hay tantos cuentos con diablos en la zona central, crees tú? Es el mediador. Yo he leído varias entrevistas a diablos y a hombres lobos. Hay diablos y diablos. Los farfadés, tradiciones francesas del siglo XVIII, XVIII, XIX. El diablo, uno se hace diablo. Está el diablo, por supuesto, que es el ángel, el diablo eterno, pero hay otros diablos que son provisorios. En tu película aparece uno, después de un duelo en una palla, en dos. Exactamente. Está Ángel Parra, que le toman la copa de vino, le bebe... Esa copa de vino es de un diablo, viene de un diablo del siglo XII, que no es un diablo, es alguien que... Es un interrogatorio en realidad, que no es la Inquisición tampoco, es autoridades de la Iglesia. La Inquisición todavía, como la conocemos, no existe. Que le preguntan que por qué él cree que tiene derecho a ir a misa. Pero yo cumplo una función positiva. Y en el fondo estaba hablando, él es un daimon. Es el demonio que pasa, que va del otro lado a este lado. Él lleva semillas de acá y se va al infierno, donde se transforman en transgénicas, no sé, una cosa así, porque llegan mucho más. Después las trae de vuelta, siembran y hacen grandes cosechas. Entonces él dice que él estos diablos y los hombres lobos, a los cuales los transformaron en hombre lobo porque le tomaron en su copa y le adivinaron los secretos. El dicho queda en Chile, en todo el mundo. Voy a adivinarte tus secretos, dice alguien. En general es una chica y toma una copa de... Ese diablo se va al cielo. Se va al cielo. Los hombres lobos todos, y algunos diablos se van al cielo. Tienen que ir a misa, tienen que pagar los diezmos y primicias y se van al cielo. Hay otros que se van al infierno, pero es porque se hicieron amigos de Satán. Menos los alemanes. Los alemanes rehúsan irse a un infierno con gentes de otras razas. Ya fíjate, en el siglo XII dicen que ellos, si se portaron mal, tienen que ir a una especie de salón VIP en el infierno. ¿Tú crees que hay algún componente mapuche por ahí o en algún momento se mete la oralidad mapuche? ¿Qué cuentos contaban los mapuches? ¿O es un sustrato que no tiene nada que ver con este fondo? La técnica para detectar un cuento no mapuche, sino también de los apaches, de los indios del norte de América, en general, pero no es 100% fiable, es cuando intervienen animales. Cuando alguien te dice, yo soy hijo del león, primo hermano del águila, medio pariente del chancho, del jabalí, que se oye, y van para arriba. Por ejemplo, en la comedia de Moros y Cristianos, que se representaba hasta los años 50 en Quenac, peleaban los cristianos, dirigidos por Carlos V, que para reconocerlo usaba la bandera chilena, y los musulmanes, cuyo rey era Solimán, que para reconocerlo usaba la bandera española. Esto se hacía el 18 de septiembre y a caballo. Y ahí de repente Solimán se enoja y empieza a decir eso. ¿De dónde ha sacado este tipo? ¿Por qué me insulta? ¿Qué se ha creído? Yo que soy hijo del león, hijo del cóndor, no sé, y saca una genealogía. Esa probablemente... Es un rasgo de los cuentos que vienen del pueblo... mapuches o germanos, que los germanos están en la misma. Mira, los mapuches le dicen alemanes, pues, sí, en el sur. Sí, que lo son un poco. Lo son un poco, los mapuches son un poco alemanes. Por lo buenos para pelear, seguro. Oye, tú dijiste al comienzo que estos abuelos narradores que te contaban cuentos cuando niño te transformaron en un cuentero, es decir, en un narrador potencial. ¿Qué aprendiste de ellos? Tuve que hacer ¿qué es aprender tú para tu cine, para tu manera de hacer cine, tu manera de narrar? Difundir distintas culturas que
creo yo, se funden a través del folclore. Es una teoría que no es mía, hay por lo menos dos personas que conozco, los dos son franceses, Lecouteux, Claude Lecouteux, que es especialista en lo que se llama arqueología del saber y que trabaja con tradiciones y cuentos nórdicos, porque ahí la cristianización fue tardía y los cuentos, por lo tanto, conservan el doble componente precristiano y cristiano, y no indoeuropeo por lo demás. Vienen de otro lado, son más bien eslavos, ¿no? Con muchos conosos y con jabalíes, y el personaje mítico de San Germán viene de ahí, que también lo he escuchado en América Latina, no en Chile, pero he escuchado cuentos con San Germán, que en el fondo representa la alegoría de la cristianización de Alemania, Germania. San Germán se comía un cordero, decía guárdeme los huesitos y el cuero, y al día siguiente estaba vivo de nuevo. Entonces está eso, pero también las cuatro almas de los vikingos más o menos están en los mapuches y están por lo tanto, eso viene de Manchuria, viene en Alemania. Yo no estoy buscando genealogías porque yo creo que son invenciones precristianas que son normales, que existan en todas partes. Porque entre los germanos, digamos, entre los vikingos, digamos, la felgia, el hugur, el hammer y el alma de los huesos existen, y entre los mapuches más o menos existe también, sobre todo el alma que cuida la tumba, pero también está en el alma vegetal, es decir, son Qué increíble la sincronía, que se hayan encontrado en el sur alemanes y mapuches además, tan cerca unos del otro. Y hayan simpatizado tanto. Sí. Raúl, la recta provincia, bueno, inmediatamente viene el verso de Alonso Ercilla, sé que te gusta mucho Tira Araucana, que siempre estás buscando ediciones antiguas, parece. Sí. Así que si encuentro alguna vez una, me voy a acordar de ti, no, te la voy a enviar. Fértil provincia señalada, recta provincia. ¿Por qué recta? ¿Por qué no laberíntica? ¿Por qué no? Ni tú ni yo lo sabremos nunca, se llama así. Es la República de los Brujos, que según mis cálculos y a medias palabras, porque los chilotes son muy cerrados, yo creo que existió a principios hasta mediados del siglo XVIII, y creo que eran judíos mezclados con masones, que andaban muy juntos. Creo que era simplemente, porque yo escucho las historias, ese era brujo, porque debajo de la cama le encontraron la calavera y la cédula de masón. Y eso se repite siempre. Yo creo que es un poco eso, mezclaron las tradiciones de los brujos, las tradiciones de los indios, de los que son los huilliches, que los chonos poco tuvieron que ver en eso, pero los huilliches seguro, y tradiciones que vienen un poco de todas partes, y sobre todo la capacidad de inventar de estos pueblos con invierno largo. Creo que le llamaban recta provincia a una república superpuesta al territorio, que imita imita en todo caso las incoherencias y aberraciones del Imperio Español. Hay dos virreyes, ¿cierto? El virrey de encima de la tierra y el virrey de debajo de la tierra. Se le pagan impuestos, que son... De hecho, yo creo una vez hice una conferencia sobre una historia comparada de la recta provincia con... Esto hace más de 15 años, o sea, un viejo tema. La recta provincia con la Golden Dawn. Esa secta inglesa que imitaba la estructura del Imperio Británico, y la otra imitaba la estructura de las divisiones bastante incoherente, porque entendamos que el virreinato es una cosa, capitanía general otra, gobernación otra, y no se tocan. Nosotros fuimos capitanía. Nosotros éramos capitanía. El Perú que nos fue, dice Jocelyn Holt. ¿Qué piensas de eso? Que Chile fue el Perú que nos fue. No sé lo que quiere decir eso, pero sí he escuchado muchas veces eso, que el problema de Chile es que nunca pasó de capitanía general, que es una manera de entender el arribismo hispánico. Oye, Raúl, me gustó en una entrevista que diste aquí en el Mercurio, en que algo que me llamó la atención, que tú dices que mientras más abajo en el mundo rural, cuando uno se llega a encontrar con el guaso mismo, con el personaje verdaderamente popular agrario, hay más elegancia versallesca que arriba, y que arriba al contrario se da la vulgaridad.
Dices tú, se da de Clinic. A ver, eso lo encontré interesante. La aristocracia popular en Chile, que la verdadera aristocracia estaría... Elegancia, que no, la elegancia al estilo español, eso, por eso citaba El villano en su rincón. Es decir, el mundo es un compuesto de reinos. Reinos chicos, reinos grandes, pero el reino grande no se mete en el reino chico. Esa es la estructura también del Imperio Español. El virrey no se mete en la gobernación ni en la capitanía general. Dan instrucciones. El rey no cabe acá, el rey manda premáticas que se acatan pero no se cumplen. Pero la idea de elegancia es una idea objetiva. Para mí elegancia es decir, es el respeto del otro, es la cortesía, es la disponibilidad. Se tiende a creer que el chileno es garabatero, o cuando se imita al chileno popular se garabatea mucho, pero tú muestras ahí que no. Hay una finura, una cierta... no se garabatea en cualquier situación. El chileno garabatea, el campesino garabatea cuando quiere pelear, o cuando lo han ofendido. Rara vez por el gusto de hacerlo. Rara vez. También en todas partes existe, pero yo sentí que los campesinos, incluso aquellos con los cuales es mejor ponerse en un cerro y ponerlo al campesino en otro para escucharlo bien porque gritan, hay ciertas fórmulas, ciertos requiebros, ciertas maneras de aproximarse que son propias de la cortesía, es decir, de la elegancia. Ese mundo se perdió. Miguel Serrano dice... Es un escritor esotérico. El que se perdió fue Miguel Serrano. ¿Pero qué piensas de esa idea? Se acabó Chile. Yo creo que está recién comenzando. Sería bueno que ya empezara a existir, porque ya... ¿Sí? No sé, Chile se renueva, cambia, es cada vez peor probablemente, pero por otros lados cada vez mejor. Era un Chile que se ignoraba, ahora es ombliguista. Que yo iba a comprar libros de divulgación científica a LOM ahí, que los reemplazaron ahora por cultura mapuche. ¿Por qué no? Pero hay algunos que perfectamente son prescindibles. Preferiría algunos libros ingleses de vulgarización de... Tú escoges a Federico Gana para tu película Días de Campo, un escritor que se ha leído poco. En general en Chile se lee poco, leemos mal a nuestros escritores. Me gustaría preguntarte primero, de la literatura que toca el mundo rural o que se mete en el mundo rural, por ejemplo, los criollistas, ¿te ha interesado alguno? Mariano Latorre. Mariano Latorre sobre todo. ¿Por qué Mariano Latorre? Es el más fácil de filmar, por razones económicas, digamos. ¿Ya? ¿Razones de producción? No, de economía estética. De recursos. De economía estética, economía de recursos cinematográficos. Yo creo que Mariano Latorre ha inventado muchas historias que son fábulas, por así decirlo, fábulas alegóricas, si se puede usar esa doble expresión, de la situación política chilena. A ver, por ejemplo. El finado Valdés. Cuéntala para quien no la conoce, o recuérdala. El finado Valdés, alguien que le dicen el finado. Mariano Latorre cuenta la historia y la va contando mientras el finado Valdés murió. Él servía café en el Ministerio del Interior probablemente, en donde se forma una comisión compuesta de funcionarios del Estado, probablemente se trata de la época del Frente Popular, con algunos diputados que son, o senadores que son del Partido Comunista Socialista Radical, es decir, Frente Popular, van a parar una huelga, es decir, a traicionar al proletariado. Proletariado que es muy difícil de engañar, los está esperando con banda de música. Ellos llegan y van viendo cómo van a hacer esto. Y el finado Valdés se mete en esa comisión porque es del lugar, es de Lota, creo, o de Coronel. Son las minas del carbón. Él va sirviendo café siempre, y muy modesto, muy quitado de bulla, muy apagado. Y llega y empieza inmediatamente el tire de la gritería y todo. Los diputados, que además son muy gordos todos, porque se lo pasan comiendo en reuniones de estas reuniones clubes radicales.
radicales, pero también toda la izquierda está ahí. Responden con discursos vacíos a los que les contestan para rellenárselos con piedras. Y al final Valdés le dice, no, pues señores, la palabra señor se transformaba rápidamente en compañero y finalmente en camarada. Y ante la sorpresa de todo, el único mediador posible de este conflicto es el finado Valdés, que empieza a crecer y empiezan a tomarle miedo a todos los diputados y todo esto porque están viendo al futuro presidente de la República. Y el finado se transforma en el único portavoz de los obreros. Hasta encuentra novia, encuentra una viuda por ahí. Y muere porque tiene tuberculosis y en un momento dado los campesinos dicen, los mineros dicen, esperemos que los compañeros acá que nos representan en Santiago tendrán a bien ver en qué condiciones estamos trabajando. Y todos empiezan a decir que mejor que no, porque la mayoría no caben en los hoyos para bajar porque son muy gordos. Y el Valdés dice, no, compa, yo voy a bajar. Baja, le viene un ataque y se muere. Y se transforma en el héroe del pueblo, el camarada Valdés. Y lo traen vuelve en gloria y majestad. Toda esta historia está interrumpida por Mariano Latorre tratando de entender cómo es posible que este personaje, que no era nadie, se haya transformado en una especie de posible presidente de la República. Y descubre que el finado Valdés durante años, muchos años, tal vez 30 años, ha pasado su vida parando peleas en los bares. Qué interesantísimo. Federico Gana, 1867-1926, que aparece, están los cuentos de Federico Gana que tú tomas como punto de partida, pero para hablar también de la vida de Federico Gana y de un mundo, me imagino, alrededor de Federico Gana. ¿Por qué te interesaste por él? ¿Por qué escogiste sus cuentos? La primera vez que, bueno, Federico Gana lo leí en el colegio, como todo el mundo, pero la primera vez que me interesó un poco, que tendría yo 12 o 14 años, leyendo Gentes de mi tiempo, me parece, de Luis Durán. Luis Durán, el autor de Frontera, ¿no? Sí, que lo puse en la película de Don Luis, es Luis Durán. Ah, Don Luis Durán, ya, ok. Luis Durán contaba de la fantasía de Federico Gana, que hablaba siempre de su novela, una novela que iba a escribir que no escribió nunca. Un personaje terriblemente melancólico, derrotado y derrotista, y impresionantemente amante de los chilenos, de los campesinos sobre todo, sin cerrarse los ojos, sin idealizarlo, entendiendo la violencia, la melancolía, la tristeza y todo lo que eso conlleva, el alcoholismo, las enfermedades. Pero nunca hizo cuestión de eso. Para él seguramente buen lector de los rusos, sobre todo de Turgeniev, por lo tanto un buen Narodniki, populista, hombre de alcurnia, como se dice, podía ver todo eso, ser entendido y ser una especie de mediador. A mí siempre los mediadores me interesan. Así, ¿eh? Por eso me interesa el hombre lobo, por eso me interesa el finado Valdés. ¿Y Federico Gana? Por eso me interesa Klimt. Klimt. Que es un gran mediador. ¿Por qué es un gran mediador? ¿Mediador de qué, Klimt? Entre las vanguardias terroristas y la academia estúpida. Bueno. Tengo un diálogo aquí de Federico Gana que es muy lindo. Dice, ¿qué mirabas hacia arriba? La noche impenetrable, tenebrosa. ¿Qué esperas? Nada espero porque todo muerto. ¿De qué vive tu alma? Del misterio infinito del ensueño. ¿En qué sueñas? En lo que es grande, multiforme y vago. ¿Qué hiciste de tu vida? La arrojé por la borda al mar inmenso. ¿Y por qué la arrojaste? Porque mi vida era pequeña y triste. Ese es Federico Gana. Ese es Federico Gana. Del final. La tristeza del chileno. La tristeza del chileno. Ahora yo me limito a agregarle el milagro. ¿El milagro del chileno? El milagro en la película Paulita resucita, por así decirlo. Ah, claro. Eso no está en el cuento, lógicamente. No está en el cuento, pero es plausible. Ahora, cuando tú vas a grabar a estas locaciones, estuve hablando por ahí con tu productor, Cristian Aspe, que me contó algunos detalles de las grabaciones. Ignacio Agüero habla de el bendito desorden que se produce en las películas de Raúl Ruiz. Tu productor dice que tú eres el único que es capaz de trabajar en el caos, pero con un rigor. ¿Cómo armaste esta película y cómo armaste La Recta Provincia? ¿Y qué te pasó en el proceso? Imagino que fue un encuentro también con Chile, con lugares, con locaciones, con
¿Qué te Un pasó encuentro bastante largo, que nunca se sabe. Desde que me dejaron volver, que fue el 82, yo he vuelto todos los años. Ujú. No me estoy disculpando, Ajá, he vuelto, punto. ajá. ¿Y qué te ha pasado en ese encuentro con Chile? Bueno, muchas cosas. Es ver se podría hablar de la evolución, yo diría las circunvoluciones de este país. Ya. Eh, este es un país que se comporta como esa enfermedad tan rara que se llama divertículos. A los divertículos. ¿Y por qué? Se comporta como una enfermedad al esófago. Ajá, Es decir, que traga los alimentos de mala manera, ajá. se atasca con unos y los otros se le pasan de largo. No digerimos entonces, digerimos mal. Digerimos raro, Ajá. Ya. y Y a veces demasiado rápido. somos muy rápidos, pero no muy veloces. Eh, Justamente no se ha entendido Mm, ese viejo dicho, semper festina lente, mm. apresúrate lentamente. Chile era más lento antes. En las conversaciones, el espacio de tertulia, había una lentitud chilena, una morosidad que podía ser más interesante que esta vertiginosidad ahora. Yo creo que sí. Ujú, La gente se tomaba su tiempo y ese tiempo tenía velocidad interna. ujú. Pero no voy a decir que antes era mejor, que antes... Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Mm? Todo Chile pasado fue mejor. Toda taberna pasada fue mejor. ¿Eran mejores los bares antes, Raúl? Ahí se podía trabajar. Ajá. Ahora que te obligan a comer hot dog, uno sale con ganas de dormir siesta. Tú has dicho también que la verdadera filosofía se hacía en los bares, en la Unión Chica, Es más que en la cierto, universidad. es cierto. Ahora se dice, ¿quién me dijo? Creo que fue Andrés Claro el otro día, que había oído decir a otro caballero que en Chile hay dos posibilidades, la farándula o la academia. Nosotros no éramos ni farándula ni academia. Ahora la academia va tendiendo poco a poco a la farándula. Lo terrible es cuando la farándula quiere academizarse, ¿no es cierto? O ponerse Ya seria. estamos en eso, ya estamos en eso. Estamos Ahora, eso es un fenómeno que hay que entender, es la dimensión que toma lo llamado, ¿qué es la farándula? La farándula, Noches de Farándula era un programa de radio que recuerdo de los años 58 por ahí. La farándula empezó, que es es decir, jugar con el chisme, la copucha, ¿cierto? El que dirán, cosas de ese tipo, a propósito de personajes que se presuponían importantes, que en aquella época eran unas cabareteras que para mí, adolescente, eran importantes, ¿no? Ujú, claro. Toda pierna es trascendente, Toda pierna es epifánica. por lo menos. Lo que me hace recordar que hay un santo que se llama San Epifanio, que es santo porque nunca perdonó a nadie, lo que siempre me ha dejado perplejo. Se celebra en enero. ¿Nunca te ha interesado, Raúl, hacer algo? Creo que lo conversamos una vez con este escritor, que se sale del criollismo, pero que también es tan chileno en un cierto sentido, Juan Emar. Sí, Autor de ayer, autor de... tenía un proyecto, sí, A ver, tenía un cuéntame, proyecto que ahí está flotando. ¿qué te interesó de Juan Emar, el Pilo Yáñez? De Juan Emar me interesa la manera de pasar de una cosa a otra, como se dice en francés, du coq à l'âne, Ajá. del gallo al burro. Ujú. O sea, cambiar de tema sin sacar la mano, como dicen. Es lo que haces tú en tus películas. No siempre, pero lo uso, sí. Ujú. Es decir, cambio de rumbo. Ujú. Sí, suelo hacer eso. Pero volviendo a la farándula, yo me intereso, digamos, ayer estaba pensando en un cierto tipo de farándula, llamémosla de alto nivel o de nivel no tan bajo. Tú ubicas a Lukasiewicz, el lógico Sí. que se le había ocurrido que los operadores había que ponerlos antes, ¿cierto? Bueno, los operadores son, llamémoslo, el predicado antes del sujeto. Entonces, ahora, Lukasiewicz, que yo por lo demás lo maté al comienzo de Las Tres Coronas del Marinero, muere un personaje asesinado por un estudiante. Lukasiewicz, estamos en los años 38, por ahí 39, ¿ya? O sea, ya al borde de la guerra, se le ocurre que tiene que hacer una campaña para expulsar a uno de sus colegas, Tarski,
eminente matemático, porque es judío. Y hace toda una campaña para expulsarlo, consigue expulsarlo. Tarski se va al exilio justo cuando entran los alemanes a sangre y fuego, sin saber mucho lo que hacían, fusilaron a Lukasiewicz. Y Tarski, esto pasa más de 50 años, Emilio de Solar me cuenta que en un congreso de matemáticas en Moscú estaba Tarski y que la gente desarrollaba sus teoremas, ecuaciones, teorías generales y cosas de ese tipo que les gusta hacer a los matemáticos. Y Tarski, sentado en el último banco de atrás, personaje pesadísimo, gritaba: cierre paréntesis, señor, cierre el paréntesis, se le olvidó el paréntesis. Ahora, cuando sabemos que poner los operadores antes en la teoría de Lukasiewicz sirve para no usar los paréntesis, estamos entrando en una guerra que ha durado más de medio siglo entre un vivo y un muerto. El muerto tratando de persiguiendo al vivo porque era judío, y el vivo defendiendo el derecho a hacer paréntesis. Eso Claro. es farándula, pero de otro tipo. Raúl, volviendo a la recta provincia, por ahí aparece Heráclito. A ver, una cosa que te quería preguntar antes de Heráclito. Hay un hilo conductor que son en algunos momentos las décimas. Sí. Y esas décimas tengo entendido que tú las escribiste. Me gustaría saber cuándo empezaste a escribir décimas, a interesarte en las décimas, si es un hobby o... No, yo filmé primero en los años 80, filmé a poetas populares, a varios, Ajá. a Santos Rubio, Santos Rubio, el mítico a payador, los sí. hermanos. Y conversamos y empecé a estudiar. Descubrí en primer lugar que las décimas no llegaría a serlas, que hay, bueno, hay reglas precisas, que hay una prosodia. Asistí a una discusión entre el zorzal de no sé dónde y el pajarito de no sé qué, que terminó casi a cuchillazo, con temas muy finos, que de repente descubrí que las décimas practican cosas tan fuera de uso hoy en día en la métrica, como ¿cómo se llama? Arte mayor. El arte mayor, claro. En arte mayor, tú sabes, se permite, tú pierdes una sílaba en un verso a condición de ganarla en el próximo. Entonces entra un juego muy complicado de tú me debes, yo te doy, un juego de aritmético, ¿cierto? Y como a mí me había interesado mucho tiempo y perdí casi 10 años tratando de saber si se podía rimar en cine, que no se puede, pero hay una métrica de cine, que es otra cosa. A ver, explícame un poco eso. ¿Cuál sería la No hay métrica? rima, No puede rima porque todo fluye, todo circula. Pero hay métrica en el sentido que pueden haber segmentos, o sea, series de plano, que pueden funcionar como segmentos de duración. Que 4 tomas puestas acá, sin tener nada que ver con otras 4 tomas puestas allá, se emparentan sin que uno sepa por qué. Eso es hay un elemento métrico. Eso lo sé, en el dominio perdido lo usé con cierto éxito, en otras no. En la vocación suspendida traté de usarla y me fallaron. Oye, ¿y te acuerdas de alguna de las décimas, sobre todo el comienzo de esa primera décima, con qué parte recta provincia? Me acuerdo, sí, yo las décimas trato de improvisarlas. Recuerdo uno de los consejos del hermano de Santos Rubio fue: no escriba las décimas porque se le olvidan. Las décimas se memorizan, no se escriben. Entonces nacen así. Pero hay, por ejemplo, a mí lo que más me interesa, si querés saber de las décimas, un poco jugué con ello ahí, es por ciertos juegos que vienen de los trovadores o los inventaron sin saber, sin conocerse unos con otros, ¿no? Es la cuarteta enmascarada. Por ejemplo, una clásica: el buey trabaja con la asta, el burro con las rodillas, y la mujer con las piernas, y el hombre con las rodillas. El burro con las costillas, el hombre con las rodillas, eso. ¿Qué quiere decir cierto? Bueno, sabe que el buey, en yunta ara, el burro carga, la mujer seduce con las piernas, y el hombre humillándose.
Ahora, esa es la décima y sirve para muchas cosas. Está en todas partes de América Latina. Porque esa décima enmascara los versos por padecimiento, es decir, por la pasión de Cristo. Oye, y este arte tan sofisticado, tan matemático, tan lleno de niveles, este arte tan impresionante, porque hay una cantidad de payadores en Chile, creo que hay 4.000 o 5.000 payadores espontáneos, me decía un payador Dicen que hubo 30.000 en el siglo XVIII, yo no lo Imagínate. creo. A ver, Quitémosle un cero y ya es mucho. pero es un fenómeno impresionante, es nuestro cantejondo en el fondo la décima en Chile. Como decía Bueno, el cantejondo estaba desapareciendo cuando a García Lorca y Manuel de Falla se le ocurrió hacer un festival y resucitó. No, hay muchos elementos. Las décimas enmascaradas que existen en China. En China se tiene un tema que parece un tema para, qué sé yo, erótico, por ejemplo, y otra cosa. Las niñas de por aquí, al de casa se lo niega y al que viene desde afuera a veces le dan el sí, es la samaritana. Qué bonito. Ahora, ¿por qué tú en tus películas, bueno, es una pregunta que todos se hacen, más que el por qué es, tú utilizas a tus amigos, o sea, pones a actuar a Manuel Silva Acevedo, Es que más que amigos son también poetas, y un poeta dice las cosas de otra manera que un ¿sí? actor. ¿Cuál es la diferencia entre un actor profesional y uno de estos poetas que tú colocas dentro de tus películas? El actor hace creer y el poeta descree. Ajá. Y crea distancia, en general. En la escena final que sucede en un bar de Días de Provincia, comienza un carabinero a recitar un poema. Sí. Quiero saber de quién es ese poema. En Días de Campo, sí. Sí. Romeo Murga. De Romeo Murga. Los dos poemas del final son de Romeo Murga. Era un homenaje secreto a Romeo Murga, que cumplía en esos momentos 100 años de nacimiento. ¿Y qué te interesó de Romeo Murga? ¿Por qué ese poeta? Romeo Murga de él me habló sobre todo Jorge Tellier. Después lo releí y efectivamente contemporáneo, amigo, rival a su manera de Pablo Neruda, pero más mistraliano que otra cosa. Hay un esquís, es la melancolía de Gabriela Mistral que está ahí. Y la misma manera de sopesar los versos. Digo bien sopesar. Porque Gabriela Mistral hace mucho arte mayor. Gabriela Mistral crea versos en que le sobran 2 o 3 sílabas de repente, ¿cierto? Y lo que hace que uno vuelva al verso, lo hace releer. Claro, exactamente. Se permite esos lujos, por decirlo. Tema juego poético que se puede hacer en cine. Ajá. Tú puedes agregar, dejar las tomas demasiado largas, o cortarlas de sopetón, poner sonidos que no debieran estar, cortarlos súbitamente, y todo eso sirve para decir, ese sonido lo escuché o no lo escuché. Tú te instalas en una toma y de repente se corta abruptamente y pasa a otra, lo que quiere decir estoy en 2 películas distintas. Se crea una especie de polifonía de imágenes. Una de las imágenes que más bueno, la gracia de tus películas, no tiene que... Yo por lo menos he aprendido eso al verla, es quedarse a veces con una imagen. A veces funcionan ciertas imágenes casi como cuentos propios, en que uno se instala ahí, se da el tiempo para vivir esa imagen. Es La Gotera. La Gotera de Días de Campo. Ahora hablemos un poco de esa gotera, cómo surge esa imagen de esa gotera. Venía de un cuento que habías escuchado antes, lo sacaste de un libro. ¿Qué es esa gotera? Esa gotera chilena, esa gotera tan chilena. ¿Quién no tiene esa experiencia? Son recuerdos de Quilpué en el fondo. Esta gotera estaba allá, pero ahora está acá. ¿Cuál es investigando de dónde viene la gotera y de repente, bueno, aparecen goteras fantasmas que uno escucha cuando está durmiendo y que no existen. Y a partir de eso, bueno, se crea en torno a esa gotera que esas imágenes tienen muchos nombres, pero digamos, el detalle revelador se le llama, un detalle que te revela todo un mundo. El indicio también. El indicio, se usa mucho, el indicio, esa palabra, a los folcloristas les encanta. Y a los estructuralistas. El indicio de una cultura muerta, claro. Pero ¿el indicio de qué en Chile sería esa gotera, crees tú? No, la gotera no es gotera con Chile. Pero esa gotera se escucha en París. Yo la identifico como gotera chilena. ¿Hay? Pero no es la misma. Ese es un problema filosófico. Raúl, yo te quiero agradecer haber estado aquí en una belleza nueva y estamos realmente muy contentos de que la recta por provincia entre
en la farándula. Vamos a ver qué pasa. Eso es muy interesante lo que va a ocurrir con tus cuentos. La farándula académica. La farándula académica, o cacadémica, como decía Parra. La cacademia, dice Parra. Cacademia. Ah, como de por Cacania. ¿Hay un vínculo tuyo con Parra, no? ¿Te interesa la poesía de Parra? Mucho. ¿Cuál sería ese vínculo, si brevemente? Una de las razones por las que me intereso en el folclore a través de Parra, y por supuesto de Violeta Parra, del clan Parra. Gracias, Raúl, por haber estado aquí nuevamente en esta conversación, a la hora de la siesta. A la hora de la siesta. Así. Ya es hora.